A esta hora le damos la bienvenida a nuestro querido Pastor Mario Tapias. Pastor, muchísimas gracias, en verdad, por aceptar la invitación de nuestra querida hermana Piedad. Aquí está la iglesia, el santuario, junto con muchos amigos y hermanos que nos visitan. Que el Señor lo utilice y le dé una doble porción de su Espíritu Santo para trazar su hermosa palabra. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Muy buenos días para todos, cordial saludo, qué gusto saludarlo, mi hermano, un abrazo para usted y para todos los amigos que en esta mañana están unidos en esta vigilia matutina de nuestra iglesia santuario. Cordial saludo, quisiera saber si me están escuchando bien. Vamos a mirar aquí. Buenos días, ¿me escuchan mejor? Bueno, me alegra muchísimo, pues un cordial saludo para todos los amigos que están aquí reunidos y que estamos en esta mañana para que nos aproximemos un poco a las Sagradas Escrituras y lo que quizá Dios en su misericordia quiere compartir con cada uno de nosotros. Pues bien, lo primero que quisiera mencionar y que creo que es importante que tengamos en cuenta en esta mañana es recordar que todos quienes estamos aquí presentes, quienes estamos en esta reunión matutina, quienes estamos en esta vigilia, somos seres vulnerables. Significa que de alguna u otra manera, además de que nuestro tiempo como seres humanos sobre la tierra tiene límite, pues también somos personas y seres humanos constituidos por emociones. Las emociones como tal no son malas. Las emociones que usted siente y que tiene y que posee y que yo poseo, en realidad son otorgadas como un reflejo, como un regalo que Dios nos dio a nosotros desde la misma creación. Cuando vamos al libro de Génesis en el capítulo 1, en los versículos 26 y 27, la Biblia nos suministra a nosotros una información especial. Dice que fuimos constituidos, creados conforme el Selem y el Demut de Jehová. Eso significa que fuimos hechos conforme su imagen y su semejanza. Estas dos palabritas particulares del texto bíblico hebreo nos dan a entender muchísima riqueza en su significado. Selem Demut, es decir, que nosotros somos parecidos a Dios tanto por fuera como es Dios también por dentro. No es nuestro objetivo ni mi objetivo en esta mañana, en esta madrugada, ser exhaustivo ni dar explicaciones explícitas más allá de toda duda razonable respecto a qué significa cada una de estas palabras. Pero en sentido general quiero compartir con ustedes que las dos palabras Selem Demut pues implican un diseño en el cual usted se parece a Dios y yo me parezco a Dios en cómo Dios se ve y yo me parezco y tú te pareces a Dios en cómo Dios también siente. Aquí viene algo bastante interesante. Quizás por una tendencia social más que bíblica, a interpretaciones culturales más que de la palabra de Dios, hemos ido cayendo en la idea equívoca de que Dios adolece de emociones o sencillamente Él vive sus emociones o más bien no las tiene, más que vivirlas. Esta idea general, vuelvo y repito, más cultural, más religiosa, más interpretativa humana que realmente bíblica. Cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta que las sagradas escrituras, que la palabra de Dios, por lo contrario, se explayan en mostrar a un Dios que definitivamente tiene emociones. Dios puede sentirse triste, Dios se puede molestar, así como lo escuchas. Hay elementos y aspectos de la raza humana y también de las dinámicas convivenciales de Dios que lo pueden indignar y que lo molestan. La gran diferencia es que ustedes y yo estamos constituidos por emociones que lamentablemente por nuestra proclive situación al pecado, pues las administramos mal.
Es decir, que cuando se trata de gestionar nuestras emociones, de gestionar nuestras respuestas afectivas, tristemente nuestra tendencia es proclive hacia el error. Este asunto no es así en Dios, en tanto Dios no tiene ninguna mácula ni mancha de pecado, en tanto su carácter es justo, perfecto, santo, puro y bueno. Eso no significa que no tenga emociones, Él las tiene. Lo que significa es que Él las maniobra, las gestiona, las trabaja, las elabora de una manera completamente diferente y que Él quisiera, cuando nos vinculamos con Él, que las manejemos como Él quisiera que las maneja Él, como Él quisiera, perdón, que las manejásemos, porque nos enseña a manejarlas como las maneja Él desde su voluntad y misericordia. Para eso está la asistencia del Espíritu Santo. Este punto es importante y quería arrancar con él, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos con Dios, hablamos con un ser real. Hablamos con un ser que se interesa por tu bienestar y por el mío. Hablamos con un ser divino, real, que tiene respuestas emocionales y afectivas a los estímulos, solicitudes y situaciones que tú y yo vivimos sobre la tierra. Hablamos con un ser que puede comprenderte y que me puede comprender. Cuando oramos, hablamos con un ser real, divino, con nuestro Dios, que tiene emociones y las mismas las puede manifestar en tiempo real. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante también que recordemos que tú y yo tenemos un diseño fisiológico, neurológico, que proviene de las manos de Dios. También es muy importante que tengamos en cuenta que Dios constituyó las emociones porque las mismas son una herramienta de vínculo entre Dios y la naturaleza, específicamente entre Dios y los seres humanos creados pensantes y libre pensadores, con libre ejercicio de su voluntad. Así que las emociones están dentro del mapa y el panorama del vínculo con Dios. Algunas veces nosotros, por tendencias culturales, sociales, que llevamos un poco a la iglesia y pensamos que está muy bien como lo hacemos, y podemos cometer alguno que otro error cuando lo hacemos. Pensamos que las emociones son malas. Amigos que nos acompañan en esta mañana, hermanos, las emociones como tal no son malas. Las emociones son emociones. El problema con las emociones no es que las poseamos, ni que por sí mismas sean malas. El problema con las emociones es que, lamentablemente, por nuestra proclive situación al pecado, las manejamos mal. Y las mismas nos pueden jugar situaciones bastante complejas que no sabemos luego cómo manejar. Es muy importante entonces que cuando usted y yo oremos, recordemos que no le estamos hablando a un Dios ni catatónico, ni hecho de piedra, ni antiemocional. Todo lo contrario. Estamos hablando con un Dios que está constituido también en su divinidad eterna por emociones, por supuesto, emociones santificadas, santas, puras, justas y buenas. Un Dios que cuando usted habla y se acerca a Él, Él está dispuesto a escuchar lo que a usted le duele. Un Dios que puede reflejar su dolor. Un Dios que cuando usted está triste, escucha esto y es muy importante. No tengas duda que se puede entristecer contigo. Un Dios que cuando tú le hablas, también se alegra de tus logros. Un Dios con el que nosotros podemos hacer flujo de conversación. Y es aquí donde yo quiero que nosotros vayamos y voy a leer brevemente una historia que es muy importante. Aquí quiero que recordemos el marco que he querido que tengamos en cuenta en esta mañana mientras estudiamos este tema. Dios tiene emociones, Dios las gestiona desde su divinidad, Dios las gestiona con sabiduría, Dios nos quiere enseñar a gestionar también nuestras emociones. Hay una frase que me gusta mucho desde la psicología y es la siguiente: todo aquello que tú no digas, todo aquello que no expreses, todo aquello que no conviertas en palabra, se vuelve un síntoma. Vuelvo y lo repito, todo aquello que no digas, todo aquello que no hables, todo aquello que no expreses, que no verbalices y que yo no lo haga, se convierte en un síntoma. Aquí es muy importante tener en cuenta que el concepto de palabra en las Sagradas Escrituras es muy importante.
Recordemos cuán vital es que las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios creó a través de la palabra. Y si bien es cierto, tú y yo no podemos decir, hágase una torta, o hágase un goulash, o hágase el guisado que me voy a comer, tengo que prepararlo. No tenemos ese poder de convertir la materia en realidad cuando hablemos. Sí tenemos un poder que Dios nos ha otorgado y debemos utilizarlo. Tenemos el poder de reinventar, de resignificar, de reelaborar nuestra realidad cuando hablamos con Dios. Ojo que no estoy diciendo cuando hablamos al infinito, cuando le conversamos al universo, cuando le hablamos a las partículas de la materia. Ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que podemos resignificar nuestra realidad, podemos cambiar el curso de nuestra estructura mental y de pensamiento, y de hecho nuestros contextos literales y directos a través de la palabra, a través del hablar, a través de darle flujo a las emociones que tenemos contenidas y que muchas veces necesitan una válvula de escape. Aquí es muy importante y me gusta utilizar una expresión: la olla a presión, o como llamamos aquí en Colombia, la olla pitadora. La olla pitadora tiene una característica muy importante: puede cocinar en corto tiempo y ablandar algunos tipos de comida, sobre todo granos que son difíciles en la cocción, que se cocinan con dificultad, pero lo logra a altas temperaturas, con aire a presión y con calor. Pero pregunto, ¿qué pasaría si yo le daño la válvula a la olla a presión? ¿Qué me dicen ustedes, mis apreciados amigos? Si yo le obstruyo, le daño, le golpeo la válvula de liberación de aire caliente a la olla pitadora o la olla a presión, ¿qué puede pasar? ¿Ustedes qué opinan? Puede ocasionar un accidente, pastor. Explota, Claro. explota. Explota esa olla a presión, y aquello que inicialmente queríamos consumir, que eran de pronto unos garbanzos, unas lentejitas y unos frijoles para el almuerzo, pueden generar una explosión de riesgo vital para quien esté cerca, o de riesgo arquitectónico o de espacios para la cocina, porque puede generar un daño terrible. Así que aquí podemos decir que estamos de acuerdo en que necesitamos cuidar la válvula de la olla pitadora. Quisiera que ustedes abran el micrófono y me digan si están de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cuidamos la válvula de la olla pitadora o no la cuidamos? Por supuesto, pastor. Claro que sí, pastor. Entonces tenemos que cuidar la válvula de la olla pitadora. ¿Por qué? Porque el aire caliente, porque lo que estamos cocinando adentro de esa olla pitadora, si me permiten utilizar esta figura, son sus emociones, son las mías. Seamos sinceros, nos encanta hablar de profecía. A mí me fascina porque me da ánimo, me enseña, me deslumbra y me genera mucha fe en un Dios que controla el fin desde el principio. Pero seamos sinceros, cuando a ti te llegó un diagnóstico triste y estuviste frente al médico, o cuando leíste aquella hoja que cambió tu vida y miraste lo que decía aquel lugar, pues estuviste en la junta médica, o el médico te miró fijamente y te llevó a su consultorio y te dijo qué pasaba con tu cuerpo. Cuando se te diagnosticó aquella enfermedad que jamás hubieses querido que estuviese en ti, tú no dijiste: bendito sea Dios, gracias Señor, porque definitivamente el griego y el hebreo me permiten comprender mejor las escrituras. Difícilmente has pensado en eso. Es probable que cuando tú recibiste aquella noticia, para quienes la hayan recibido, la hayamos recibido, aunque a ti te genere fe conocer las 4 bestias de Daniel capítulo 7, es muy probable que lo último en lo que pensaste fue en las 4 bestias de Daniel capítulo 7, porque no están en el contexto. Si bien es cierto, conocer de ellas es importante y necesitamos predicarlo, las emociones no trabajan así. Lo primero que quizás tú pensaste o sentiste no tuvo que ver ni con figuras, ni con metales, ni con bestias, ni con símbolos, ni con griego, ni con hebreo. Uno no responde con conceptos a los estímulos emocionales. Uno responde a los estímulos emocionales con emociones. Estoy siendo claro, apreciados amigos.
Así que si yo me concentro solamente en ser un gran erudito de conceptos y descuido mi área emocional y espiritual, para cuando lleguen las crisis y las dificultades voy a tener un gran problema. Los conceptos, las doctrinas, las profecías y las ideas que están en la Biblia no existen para que yo me enamore perdidamente de la teología, de la gramática y los idiomas originales. Los conceptos, las doctrinas, las profecías y las figuras que están en la Biblia no existen para que yo me vuelva un fanático de la gramática bíblica. Existen para que yo vea a Jesús a través de ellas. Existen para que yo me dé cuenta que me puedo vincular con un Dios que cuando estoy en crisis me ama y me dice: yo estoy aquí para ti, yo te amo. Yo sostengo la almohada sobre la cual tú estás descansando. Me interesa tu dolor. Ven y hablemos. Eres mi muchacha, eres mi niño, eres mi hijo. Te amo. Ven. Soy el mismo Dios que dictó las profecías, o más bien que las reveló más que dictarlas. Soy el mismo Dios que conozco el fin desde el principio. Soy el mismo Dios que le dio el sueño a Nabucodonosor y que fue interpretado en Daniel 2. Soy el mismo Dios que expresó a través de la revelación en un sueño de Daniel lo que iba a ser el devenir del mundo en la profecía. Soy el Dios de las grandes profecías, de la gramática griega y hebrea, pero quiero que por este momento comprendas que soy el Dios de tu realidad, de tu enfermedad y de tu dolor. Soy un Dios de la cotidianidad. Soy un Dios que me acerco a ti en la realidad de tus vivencias. Soy un Dios que subo al bus contigo, que subo al taxi contigo, que sudo junto contigo mientras caminas en el sol canicular de Barranca Bermeja. Soy el Dios que te entiende cuando lloras, que se aflige cuando tienes dolor. Soy el Dios que te ama en la realidad del día a día. No me veas solo como el Dios de los grandes conocimientos. También lo soy, dice Dios. Pero soy un Dios mucho más cercano de lo que tú estuvieses dispuesto a aceptar. Soy un Dios que en este momento, cuando escuchas este tema, te está diciendo: te amo, me interesas, creé el mundo en tan solo 6 días literales de 24 horas y el séptimo descansé, 7 días literales. Soy un Dios verdadero. Soy un Dios que visita a sus hijos donde ellos se encuentran. Un día, nos dice las Escrituras, un hombre llamado Ezequías, rey de Israel, cayó terriblemente enfermo. Y nos dice el libro de Segunda de Reyes o Segundo de Reyes en el capítulo 20 a partir del versículo 1 que la enfermedad que tenía era de muerte. Sin embargo, fue visitado por un profeta llamado Isaías, hijo de Amós. Y en ese momento, pues él recibe un diagnóstico, un dictamen. Este dictamen es mucho más fatal que el dictamen que tú y yo podemos recibir a través del médico general, internista, oncólogo, nefrólogo, o sea, especialista en riñones, qué sé yo. Ninguno de nosotros quisiéramos jamás recibir un diagnóstico que nos dice que nuestros días están en riesgo y que nuestra vida se puede acortar más allá de lo que yo esperaba. De inmediato mi respuesta emocional me hace pensar en qué voy a perder, las conexiones que se irán, qué será de mis hijos, de quienes amo, qué será de mamá, qué será de mi niña, e incluso, ¿por qué no?, qué será de mi mascota, porque también los amamos. Pero sobre todo nos pone a nosotros en confrontación porque hay algo que los seres humanos siempre tenemos en la cercanía y en la proximidad, pero todo el tiempo negamos porque nos genera mucho dolor siquiera pensar: la muerte. La psicología lo llama tanatofobia. Thanatos, muerte, fobeo, temor, es decir, el miedo a morir. Los seres humanos tenemos temor a dejar de existir. Quisiéramos perpetuar nuestra existencia de la mejor manera, y cuando un diagnóstico terrible llega a nuestras vidas, de inmediato hay una respuesta emocional. Nuestra respuesta tiene que ver con miedo, con negación, con dolor, con tristeza, con depresión probablemente, si llegamos allí. Quizás algunos respondamos de manera eufórica, quizás algunos nos ponemos más motivados y animados que otros, pero hay algo que sí es verdad. Nadie siente felicidad por un diagnóstico que agrede sus expectativas de vida. En algún punto del proceso, aunque los demás no vean, tendrás dolor, habrá tristeza, habrá desasosiego, habrá frustración, habrá molestia, habrá ira, me molestaré, tendré rabia, sentiré tristeza profunda y me haré una pregunta que probablemente no me haya hecho, pero quizá me la haga. ¿Por qué a mí?
En ese momento Dios dice, quiero que entiendas que yo estoy contigo y soy tu terapeuta. Necesito que conviertas en palabras todo lo que estás sintiendo. Señor, pero tengo ira, tengo rabia, estoy molesto, esto me agrede. ¿Por qué tiene que pasar en este momento de mi vida? Y Dios dice, probablemente te responda, probablemente no lo haga, pero hay algo que yo quiero que comprendas. ¿Y qué quieres tú, Dios, que yo comprenda? Quiero que comprendas que necesito que vengas a mí y dialogues conmigo con todo el cúmulo de emociones que tienes. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque yo te amo. Porque en el mundo siempre tendréis aflicciones, pero yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Porque las crisis son cuando de alguna manera insospechada, te metes en la olla pitadora, porque todos los seres humanos necesitamos comprender que indefectiblemente pasamos por un Getsemaní. Mis apreciados amigos y hermanos que nos escuchan en este momento, creo que en esta mañana hay 26 conexiones y no sé cuántas personas están escuchando a través de estas conexiones, quizás el doble, o sea que podemos estar llegando para la honra de Dios a 50 personas, si no son más. Si el eterno Hijo de Dios, Dios entre nosotros, en quien habitaba y habita toda la plenitud de la deidad, tuvo que pasar con un Getsemaní, por un Getsemaní en el cual él tuvo que sudar gruesas gotas de sangre, porque no puede pasar con nosotros. Jesús dijo, ¿acaso es superior el discípulo a su maestro? Si el eterno Hijo de Dios tuvo que pasar por una situación de miedo, de dolor, de angustia, de abandono, de tristeza, de desasosiego, de ansiedad, ¿por qué no puede pasar con nosotros? Es perfectamente posible que suceda. De hecho, es necesario que suceda, porque Dios tiene un Getsemaní para cada ser humano, no porque nos odie, no porque no nos ame, sino porque Él entiende que existe una pedagogía triste y dolorosa, pero que es importante que usemos todos los seres humanos y que pasemos por ella para que nuestro carácter sea madurado para el cielo. El dolor. Y ya allí entonces empiezan nuestros procesos emocionales a molestarse, a disgustarse, a confrontarse, a hacerse preguntas y cuestionamientos, porque quizás también tenemos la idea, no digo que todos, pero alguno que otro la podemos tener, de que ser cristiano implica que nada malo nos pasa, y Dios dice, jamás he prometido tal cosa. Todo lo contrario, es probable que en el momento en que estés mayormente unido y vinculado a mí como mi hijo, la crisis llegue sin llamar y sin tocar la puerta, y cuando llegues a tu cuarto, ya estás sentada en tu cama atrevidamente y no se quiere ir de ti. Yo no te he dicho que la crisis no llegue, yo te he prometido que estaré contigo hasta el final, aunque ella esté. Yo no te he dicho que nunca nada malo tocará tu vida. Te he dicho que cualquier evento que llegue a tu vida y te haga daño, yo te sostendré y nunca te dejaré caer, pero me tienes que creer. Ezequías entonces nos dice el libro Segundo de Reyes, capítulo 20, que recibió el dictamen directamente del diagnosticador que jamás falla, Dios, y le mandó un profeta. Le dice, ordena tu casa porque no has de vivir más, has de morir. Ninguno de nosotros quiere semejante diagnóstico, es horrible. ¿Cómo te atreves, hermano Mario, a estar hablando de muerte en una reunión donde esperamos que nos des expectativa de vida? La razón es que si el mismísimo Hijo de Dios murió en la cruz de la manera más cruel y no se le pasó por alto y no se le quitó esa prueba, pues nosotros también cuando hablemos de aflicciones y dolor, aunque nos duela, aunque nos hiera, aunque nos moleste, aunque nos confronte, aunque nos disguste, aunque nos genere dolor, ira y ansiedad, tenemos que aprender a conocerla y aceptarla, porque hace parte de la realidad. Entonces dice la Biblia que la reacción de Ezequías no se hizo esperar. ¿Cuál fue la reacción de Ezequías? Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová Dios. Quiero que notes algo muy importante. Todos los seres humanos estamos constituidos de emociones. ¿Te acuerdas de la figura de la olla pitadora, la olla a presión? Ninguno de los que estamos aquí podemos presumir
ser arrogantes y decir, no, yo domino muy bien mis emociones. No te mientas. Quizás domines bien las profecías sobre Daniel. Quizás tú o yo dominemos bien los conceptos de la creación de Génesis. Quizás podamos dar muy bien explicadas las 21 lecciones de la fe de Jesús. Pero en lo que concierne a manejar las emociones correctamente, es un camino largo, estrecho, doloroso, accidentado, con heridas, golpes, fracturas, raspaduras, desánimos, alegrías y tristezas. De hecho, por eso hablamos poco de ellas. Nos resulta mucho más sencillo hablar de conceptos en la iglesia, a que hagamos un día un culto en el cual todos con libertad y sinceridad digan cómo se sienten. De hecho, hasta nos meteríamos en un problema. Es más fácil conceptualizar que decir cómo me siento. Y Dios dice, deja de estar conceptualizándome tanto y háblame con verdad en cómo te sientes. Pues eso hizo Ezequías. Versículo 2 dice que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te imploro que hagas memoria que he andado delante de ti con verdad, rectitud e integridad de corazón, y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y el versículo 3 termina diciendo, y lloró Ezequías amargamente. Otras versiones dice, y oró de manera escandalosa. Y otras versiones dicen, y oró con un llanto impresionante. ¿Saben qué me parece lindo de las Sagradas Escrituras? Que atienden todas las áreas del mapa emocional, intelectual, físico y mental, espiritual de los seres humanos. La Biblia tiene respuestas o intervenciones, sino respuestas, para cada momento de tu vida. Mario, lo que pasa es que a mí no me puede entender Dios. Nadie sabe lo que significa que diagnostiquen algo terrible para la vida de otro. Nadie sabe con qué sed bebe agua el vecino. Quizás sea cierto para ti, pero déjame decirte que las Escrituras nos dicen que Dios comprende perfectamente porque lo ha vivido, lo ha experienciado. Vino a través de la persona de su Hijo a morir por nosotros y con nosotros. Y además de ello, en los registros del Antiguo Testamento como del Nuevo encontramos unas historias extraordinarias como esta que estamos leyendo. El diagnóstico, la diagnosis de una enfermedad irreversible. Y Dios mismo la mandó a decir. Y quien la recibió fue un rey. Y la respuesta afectiva emocional no se hizo esperar. De inmediato la estufa a gas puso la olla sobre se puso la olla, sobre la estufa y empezó a calentar ese momento terrible y se puso a presión el aire caliente. Pero hay algo aquí muy importante. Tú hablaste, Mario, en algún momento sobre la válvula de la olla pitadora, ¿es correcto? ¿Y cuál es la válvula de la olla pitadora en la vida cristiana de un ser humano? En la vida espiritual de vincularidad con Dios. Es la oración. Pero ojo, mis queridos amigos, no es la oración higienizada, no es la oración arquitectónica embellecida, no es la oración que dice cosas que en realidad no siente, es la oración que acepta que uno puede molestarse profundamente con Dios. Es la oración que saca todas esas miasmas, pus, maledicencia, dolor, amargura, tristeza, desencanto, molestia, ira que está dentro de tu corazón. Y eso sí es verdad. Bueno, mis queridos amigos, quisiese tener más tiempo para poder compartir con ustedes cómo en la Biblia los escritores bíblicos extraordinariamente le hablaban a Dios con un desparpajo que te aterrarían y te harían erizar la cabeza. Hay algo que sí es verdad. Dios no quiere que yo vaya y le ore solamente cosas bonitas, como que yo tuviese que darle cepillo a la autoestima divina de Dios. Él ya tiene muy buena autoestima. Él ya tiene un coro angelical que le canta todos los días, santo, santo, santo. Él ya es divino por su propia esencia divina
Él es Dios y siempre seguirá siendo. Él ama y le encanta que sus hijos lo honren, pero quiero compartir contigo cuál es la idea que he traído para ti esta mañana para afianzarla aún más. En el libro de Salmos, en el capítulo 51, en los versículos 10, 11 y 12, nos da a nosotros un secreto a gritos que siempre ha estado allí. ¿Qué es lo que nunca desprecia a Dios? Pues David, en ese salmo profundamente consciente y reflexivo, dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero el corazón contrito y humillado, ojo, pongamos mucha atención, no es un corazón que se pilla la belleza de Dios todo el tiempo. Es un corazón que se sincera y que de hecho lucha con Dios, que pelea y que le habla como un amigo, que le dice cuando se siente triste, que le pelea cuando se siente mal, que está en conflicto con Dios porque tiene una pelea con su Salvador, pero que comprende que todo grito, tristeza, amargura, dolor, desencanto, situación dolorosa, reclamo airado, se lo puede hacer a Dios, porque Dios es su médico, terapeuta, que está interviniendo el dolor de su corazón. Esa enfermedad que lo está matando, que es mucho peor que el diagnóstico físico del médico. ¿Cuál es? El pecado. Y para yo poder comprender que Dios me sane de mi pecado, yo tengo que dejar de mentirme, dejar de ser tan estético e higienizado en cómo me acerco a Dios y aceptar que en mi corazón incluso tengo ira contra Él y se lo quiero decir. Y Dios dice: no tengo problema con ello, ven y dime exactamente qué sientes, ven y dime exactamente qué te duele, ven y reclámame con la ira que necesites. Yo no tengo problema en que me digas lo que me tengas que decir. Soy un Dios que puedo afrontar todo el dolor que tú ni te imaginas, porque si lees bien en las Sagradas Escrituras, Isaías capítulo 53 dice algo extraordinario: mi llaga, mi dolor, mi tristeza, mi abandono, la ira de Dios sobre mí, injustamente, pero la acepté por misericordia, mi llaga te sana. Ven y entonces libera tu corazón junto conmigo. La historia es mucho más larga y yo quisiera invitarlos a ustedes para que se aproximen a esta preciosa historia en el libro de Segundo de Reyes capítulo 20. Luego de la amargura, el dolor, la tristeza que siente profundamente este gran hombre, Ezequías, en su momento pues lo fue, luego cometió algunos errores tristes. Entonces Jehová le respondió. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo: vuélvete a Ezequías, Isaías, y dile: así ha dicho el Dios de tu padre, Jehová. Yo escuché tu oración, he visto tus lágrimas. Ojo, Dios escucha, Dios ve mi dolor, Dios escucha mis lágrimas, Dios no es insensible. Él responde emocionalmente a tu dolor y al mío. De aquí que yo te voy a sanar. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré 15 años a tu vida. ¿Qué me parece extraordinario? Un Dios que le conmueve el dolor humano. El diagnóstico provenía directamente de Dios, pero él se conmueve, se conduele, le duele el dolor de Ezequías y redirecciona su diagnóstico. Isaías, ni siquiera te atrevas a salir todavía del palacio. Lo alcanzó en el patio. Devuélvete de inmediato donde Ezequías y dile: yo escuché sus lágrimas, me dolió su dolor, lo abracé mientras sufría y le quiero dar 15 años más de oportunidad. Porque soy Dios, dice Jehová, porque me duele tu dolor, porque sé qué te sucede. Yo puedo perfectamente cambiar lo que cualquiera pueda decirte, pero créelo por la fe. Y si así no fuera que yo lo cambiara, Dios te pide y Dios me pide que yo siga siendo tu Dios, dice Jehová. Cualquiera sea el desenlace, yo te amo y tengo algo mucho más amplio de lo que te puedes imaginar. Este Dios me enseña que Él administra mis emociones, porque Él también tiene emociones y le duele tu dolor y el mío, y está contigo en este momento y lo estará todo el día. El asunto no es si Dios está conmigo o no. La pregunta es: ¿lo quieres creer? Quiero finalizar junto contigo en esta mañana
no sin antes preguntar si se ha escuchado con claridad el compartir del día de hoy. Sí, pastor, sí escuchó clarito. Claro que sí, el mensaje quedó claro, pastor. Quiero leer para ustedes entonces una corta historia que se encuentra en un libro de un escritor que se llama Philip Yancey, un libro muy interesante que se llama ¿En realidad la oración hace alguna diferencia? Ese es el título a manera de pregunta. ¿En realidad la oración hace alguna diferencia? Y en uno de sus capítulos, este autor cuenta una historia bastante interesante y yo quiero que por favor ponga mucha atención porque yo sé que para nosotros a veces las historias son particularmente importantes porque nos enseñan profundamente. Esta es la historia de un hombre que era capellán o pastor en un asilo para personas enfermas, personas adultas mayores. Cuenta la historia que se encontraba. Esta es una historia real, ¿no? Esto no es una anécdota, es una historia real de una entrevista que hace el autor a un capellán, a un líder espiritual en un hospital o un centro de reposo para personas con enfermedades graves. Dice así la historia. ¿Me escuchan bien, apreciados amigos? Amén. Dice así. En cierta ocasión, Sí, ahora temprano. dice, en cierta ocasión, se encontraba un capellán en el asilo donde él servía, en la zona para enfermos en situaciones delicadas. Personas que se encontraban en situaciones muchas veces sin esperanza de vida. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfectamente, pastor. Sigue diciendo entonces. En un momento, uno de los presentes en aquel lugar donde se atendía a las personas enfermas en situaciones de gravedad, pidió ver al capellán. Quería hablar con él desesperadamente. Se encontraba en una situación de profunda angustia emocional. Su enfermedad avanzaba de una manera que pareciera que tuviese un terrible desenlace. Y su corazón cada vez más cae en la angustia y en la ansiedad ante qué habría de ser de él. Sin embargo, se sentía muy culpable, avergonzado, porque la noche anterior había estado despotricando, rezongando e insultando a Dios. A la mañana siguiente, su culpa, su vergüenza era tal que sentía una sensación horrible. Imaginaba que ya había perdido su alma para siempre, cualquier posibilidad de vida eterna. ¿Cómo se me ocurrió decirle tantas sandeces, disparates y hasta ofensas a Dios? Tiene que ser que ya me borró del libro de la vida. Me siento avergonzado. Necesito hablar con el capellán, porque como me siento en este momento tengo claro que ofendí a Dios y jamás me habrá de perdonar haberle maldecido y haberle maltratado tanto. ¿Qué piensa usted, señor capellán, de lo que sucedió? La historia cuenta que el capellán le respondió: apreciado amigo, tan solo respóndame una pregunta. ¿Qué es lo opuesto al amor? ¿Perdón? ¿Cuál es su pregunta? Se la repito. ¿Qué es lo opuesto al amor? Ante lo cual el hombre, con ansiedad, con los ojos brotados por el desespero, le respondió al capellán: pues yo creo que lo opuesto al amor es el odio. El capellán lo miró con una mirada sincera, se retrajo un poco de su silla hacia atrás, tomó un aire profundo y le dijo: El orgullo. lo opuesto al amor, El odio. Odio. Así que el capellán, ojo, escuchen, el capellán le dijo: querido amigo, lo opuesto al amor no es el odio. El hombre miró bastante asombrado a su líder espiritual y dijo: ¿cómo es esto, señor capellán? Así es, mi hermano. Lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor
es la indiferencia. Tú no has sido indiferente con Dios. O de lo contrario, nunca hubieras pasado la noche conversando con Él. En realidad lo que hiciste fue liberar tu corazón de toda la presión, dolor, angustia, amargura que tenías en tu corazón. Hace tanto tiempo que no hablabas con Él que ibas a explotar. Entonces le has abierto tu vida por fin en sinceridad a tu Dios. Nuevamente el capellán miró fijamente a este hombre asombrado y atónito y le dijo: ¿en realidad quieres saber lo que hiciste la noche anterior con tus despotricadas, tus maledicencias, tus gritos y tus insultos con Dios? El hombre, un asombrado, mirando al capellán, le dijo: por favor, dígamelo. Los cristianos le tenemos nombre a esto que tú hiciste ayer. Dígamelo, por favor, cuanto antes. Pues le llamamos oración. Mi apreciado amigo, Dios lo bendiga en esta mañana. Vaya y hable con su Dios. Y como Jacob luchó con alma, dientes, dolor, terror, pero con todas sus fuerzas en Génesis 32, lucha también con tu Dios. Él está dispuesto a escucharte, aun lo peor que tengas que decirte, o decirle perdón, porque Él es tu terapeuta, tu internista, tu médico, tu psicólogo, tu psiquiatra. Él es el gran sanador divino. Que sea tu realidad. Dios te bendiga en esta mañana. Amén, pastor. Amén. Mi pastor, tan amable, ¿nos puede finalizar en oración? Padre nuestro, en esta mañana agradecemos que nos hayas permitido comenzar el día recordando que tú eres nuestro terapeuta, rehabilitador, internista, médico y sanador. En este lugar hay personas, y me incluyo, que tenemos por muchas razones el corazón ansioso, abatido, con dolor, con amargura, y necesitamos ir a hablar contigo. Te ruego que nos instes y que con tu Espíritu Santo nos ayudes a irte a buscar hoy, con toda la carga que tengamos. Señor, ayúdanos en esta mañana a usar la válvula de escape de la olla pitadora. Tu oración, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muchísimas Gracias, mi pastor Tapias. Dios lo bendiga. Muy bonito tema.